Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea Neuel Jasso con matrícula A00829-381. Aquí voy a presentar mi entrega final del reto. Vamos a comenzar con la fase 1. En la fase 1 obtuvimos 20 acciones. Estas 20 acciones las elegimos nosotros, acciones que se encuentran en el mercado. Yo en lo personal escogí estas acciones y aquí abajo tengo todas las razones por qué escogí estas acciones, otras tienen algunos datos interesantes de la acción, etcétera. Entonces, aquí vamos a empezar. Aquí pueden ver algunas de las acciones que yo escogí, como AstraZeneca, Walmart, Microsoft, Shop, Unit, Netflix, Paya, Etsy. Acá tenemos Google, McDonald's, Tesla, Snow, Penn, Spy, Gold, Crude Oil y VIX. Entonces aquí tenemos las 20 acciones y tenemos aquí el precio cierre y el cambio, el rendimiento. Entonces, esto está basado en el inicio de cada mes por los últimos 5 años. Aquí podemos ver, sería eso desde el junio del 2016 hasta el mayo del 2021. En la fase número 2 tenemos aquí el índice de precios y cotizaciones, que es del mercado mexicano, es este, y el Dow Jones 30, que es el del mercado estadounidense. Entonces, igual aquí tenemos el cierre y el rendimiento del cambio. Aquí lo podemos ver. Y luego aquí tenemos CETES a 28 días y T-bills. Recordando que aquí en la primera fase podemos ver las razones por las cuales escogimos estas acciones. Entonces, bueno, continuando a la fase 3. Aquí tenemos, un segundito. Aquí tenemos en la fase 3 todas nuestras acciones con T-bills y lo que hicimos fue sacamos en consideración los CETES y los T-bills y para esto sacamos T-bills, CETE, el IPC y el Dow Jones de cada acción. Entonces aquí podemos ver, este es el mercado mexicano, este es el mercado americano y podemos ver de cada acción, tenemos todas las acciones Microsoft Shop en base a esto con el precio cierre, con el cambio, el rendimiento. Y aquí tenemos todas las acciones y bueno, en la fase 3, esta es la 3.4, aquí tenemos todas las gráficas que hicimos. Entonces esta es la primera gráfica que es de los activos con el IPC y los CETES. Entonces podemos ver que está por todos lados. Aquí tenemos todas las acciones, hay algunas acciones más estables, otras más locas. Y luego aquí tenemos los activos con los T-bills y el Dow Jones. Podemos ver que está un poco más estable, no está tan desfasado como en la primera gráfica. Y luego tenemos aquí que se cargue la prima de riesgo de las acciones con el mercado con CETES. Tenemos al principio un poco de estabilidad y aquí tenemos unos picos desfasados. Y la prima de riesgo de acciones con mercado, o sea, con el mercado de los T-bills un poco más estable a comparación que con los CETES. Y bueno, en la fase número 4, lo que hicimos fue el rendimiento para las acciones, sacamos la beta que la encontramos ya no las da esto en alguna página financiera en el internet, la beta de cada acción, la desviación estándar que la podemos sacar aquí con nuestro cambio. Y luego tenemos el CAP del IPC, o sea, hablando del mercado mexicano, aquí lo tenemos. Y luego el del Dow Jones, mercado americano. Tenemos el índice Sharpie y el índice Trainer. Y bueno, aquí tenemos el promedio rendimiento, aquí abajo, que lo utilizamos para sacar nuestras fórmulas. Y bueno, para la fase 4, las acciones que yo escogí fue AstraZeneca, que aquí está la primera. Y luego Netflix, aquí está la segunda. Escogí también Google, que esta es la tercera. Y la cuarta fue Tesla. Entonces, con nuestras conclusiones podemos ver un poco sobre qué es cada cosa. El Capital Asset Pricing Model, CAPM, significa modelo de fijación de precios de activos de capital. Sirve para determinar la tasa de rentabilidad requerida
para un activo que forma parte de un portafolio de inversiones. Entonces, aquí podemos ver algunas cosas mencionadas sobre el CAP en cada acción que elegimos. Por ejemplo, en AstraZeneca podemos ver que el CAP del IPC es más alto que el CAP del Dow Jones. Esto significa que la tasa de rentabilidad del IPC es más alta que la de Dow Jones. La diferencia es muy poca. Esto nos indica que tienen una tasa de rentabilidad algo parecida y no hay tanta variación. Y bueno, la segunda tenemos el índice de Trainer. El ratio de Trainer, que lleva el nombre de Jack L. Trainer, es una medida de las rentabilidades obtenidas en exceso comparadas con la que se podría haber obtenido en una. Inversión sin riesgo diversificable por cada unidad de riesgo de mercado asumida. Segundo ejemplo, tenemos en Netflix el porcentaje del índice de Trainer está en 0.0878%, similar al de AstraZeneca. Lo que vamos a ver en el de AstraZeneca es que el rendimiento excede por encima de la tasa sin riesgo. Y otro ejemplo, en Google el índice es de 0.1025%, un poco más alto que los anteriores. El riesgo es mayor a los demás. Y bueno, finalmente tenemos el índice Sharpe. La ratio de Sharpe, debida a William Force Sharpe de la Universidad de Stanford, es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión. Aquí podemos ver, por ejemplo, en Tesla, bueno, en Google el índice Sharpe es de 1.661%. Esto nos indica que tiene un riesgo mayor a Netflix, pero menor que AstraZeneca. ¿Qué es lo que podemos ver de AstraZeneca? Este valor es alto para lo que es, aún así no se compara con el índice de Trainer, ya que está basado en la volatilidad. ¿Qué podemos ver de Netflix? El índice Sharpe es del 0.6582%, es un valor más bajo que el de AstraZeneca, con una volatilidad más reducida. Estos valores los podemos encontrar regresando a la fase 4. Por ejemplo, aquí podemos ver el de Google y podemos ver en cada uno cómo sacamos estos valores. Y bueno, en conclusión, yo la verdad escogí estas acciones en específico porque son las que más conozco, las que más escucho y las que más me llamaron la atención. En algunos no fue lo que yo esperaba, pero la verdad es que me gustó aprender de estas acciones en específico porque estas son las que a mí me gustaría invertirle en el futuro en el mercado de dinero. Justo ahorita tengo acciones de AstraZeneca, yo sé que no la está yendo muy bien, pero bueno, es importante tener estos números para yo poder ir viendo en comparación a las demás acciones. Muchas gracias.